Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra la infraestructura militar en la ciudad de Kermanshah, en el oeste de Irán, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, el lunes por la mañana. Anteriormente, Noor News, un medio afiliado al Estado iraní, informó que Israel había atacado Parchin, un gran complejo militar al sureste de Teherán, en un ataque durante la madrugada del lunes. Irán lanzó su propio ataque contra Israel el lunes, disparando un misil que fue interceptado por las defensas aéreas de Israel. China, el mayor comprador de petróleo iraní, sería vulnerable al cierre del estrecho de Hormuz. A medida que aumentan los reclamos dentro de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz, en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares, un aliado diplomático y económico clave de Teherán podría resultar perdiendo con esa decisión. China. El estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con el océano abierto, es uno de los puntos de control petrolero más críticos del mundo. Unos 20 millones de barriles diarios de crudo, equivalentes al 20% del consumo mundial, fluyeron por el estrecho entre Irán y Omán el año pasado, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, por sus siglas en inglés. Para China, el mayor importador de petróleo del mundo y el mayor comprador de crudo de Irán, el estrecho de Hormuz es aún más importante. China importó 5,4 millones de barriles de crudo diarios a través del estrecho durante el primer trimestre de 2025, según estimaciones de la EIA. Esto equivale a aproximadamente la mitad del promedio diario de importaciones de crudo de China en el primer trimestre del año, según cálculos de CNN basados en datos de las aduanas chinas. El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó esa vulnerabilidad cuando pidió a China que disuadiera a Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Animo al gobierno chino en Beijing a que los llame al respecto porque dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su petróleo, dijo Rubio en una entrevista con Fox News el domingo, y agregó que cerrar el estrecho dañaría las economías de otros países más que la economía estadounidense. China sigue siendo con diferencia el mayor comprador de energía de Irán, aunque según analistas no ha reportado compras de petróleo iraní en sus datos oficiales de aduanas desde 2022. Alrededor del 90% de las exportaciones petroleras iraníes se dirigen actualmente a China, según la empresa de datos de materias primas Kepler, lo que representa un salvavidas clave para la economía de Teherán, fuertemente sancionada. China ha condenado los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, alegando que la medida exacerba las tensiones en Oriente Medio. No ha hecho comentarios sobre el posible cierre del estrecho de Hormuz, la postura de los principales aliados de Estados Unidos sobre el bombardeo de Irán. Varios aliados cercanos de Estados Unidos han expresado su apoyo a los ataques contra Irán, argumentando que este país representaba una amenaza nuclear, pero instando a la diplomacia y a la desescalada. Otros, incluidos socios clave del Golfo, han expresado su preocupación y consternación por los ataques. Australia. El primer ministro Anthony Albanese declaró el lunes en una conferencia de prensa que Irán no puede obtener un arma nuclear. Añadió, la acción estadounidense se dirigió a sitios clave para el programa nuclear iraní. No queremos una escalada ni una guerra a gran escala. Y añadió que Irán había incumplido sus obligaciones internacionales. Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer instó a Irán a volver a la mesa de negociaciones tras los ataques estadounidenses, afirmando el domingo que el programa nuclear iraní constituye una grave amenaza para la seguridad internacional. Nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear y Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar esa amenaza. Horas después, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una publicación en X, añadiendo: «El Reino Unido no participó en estos ataques. Instamos a Irán a mostrar moderación y alcanzar una solución diplomática para poner fin a esta crisis». Francia. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró que Francia había observado con preocupación los ataques estadounidenses y que no había participado. Francia ha expresado reiteradamente su firme oposición a que Irán adquiera armas nucleares, afirmó. Japón. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo que una desescalada lo antes posible es más importante que cualquier otra cosa, pero que, al mismo tiempo, el desarrollo de armas nucleares de Irán debe detenerse. Arabia Saudita. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el reino está siguiendo con profunda preocupación los acontecimientos en Irán e instó a la comunidad internacional a aumentar sus esfuerzos hacia una solución diplomática que garantice el fin de esta crisis y conduzca a pasar página hacia el logro de la seguridad y la estabilidad en la región. En una declaración en idioma árabe. Qatar.
el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió que las peligrosas tensiones que experimenta la región provocarán escaladas catastróficas tanto a nivel regional como internacional. Instó a todas las partes a actuar con prudencia y moderación y a evitar una mayor escalada que afecte a la población de una región ya asolada por conflictos y crisis humanitarias. Kuwait. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que cumpla con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad mundiales. Su declaración exigió el cese inmediato y completo de toda forma de escalada, un alto el fuego total de la actividad militar y moderación en el lenguaje y el autocontrol. No podemos dejar que la historia se repita. Bernie Sanders establece similitudes entre los ataques a Irán y la invasión de Irak. El senador Bernie Sanders estableció el domingo similitudes entre los ataques aéreos estadounidenses en Irán este fin de semana y la invasión de Irak en 2003 y dijo a una multitud en Texas que no podemos permitir que la historia se repita. El senador progresista de Vermont, hablando en un ayuntamiento en Fort Worth como parte de su gira luchando contra la oligarquía, destacó cómo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump utilizaron un lenguaje similar en torno a los ataques en Irán, a lo que Netanyahu y el entonces presidente George W. Bush dijeron en torno a la invasión estadounidense de Irak en 2003. Sanders citó un testimonio de Netanyahu ante el Congreso de 2002, en el que el líder israelí dijo: «No hay duda de que Saddam Hussein está buscando armas nucleares». Sanders luego enfatizó cómo George Bush dijo: «El régimen de Saddam está buscando una bomba nuclear» y abogó por un ataque preventivo, haciendo referencia a una analogía del entonces presidente de que Estados Unidos no podía darse el lujo de esperar la prueba irrefutable que podría venir en forma de una nube de hongo. «Nunca se encontraron armas de destrucción masiva», continuó Sanders. «Esa guerra se basó en una mentira que nos costó 4.500 jóvenes estadounidenses, 32.000 heridos y billones de dólares». En 2003, Bush anunció la invasión de Irak con el pretexto de desarmarlo de armas de destrucción masiva, afirmación que luego fue desmentida. Tanto Netanyahu como Trump han mencionado la amenaza que representa el programa nuclear de Irán, y el presidente estadounidense dijo el sábado desde la Casa Blanca: «Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo». Sanders, un independiente que participa en el caucus demócrata, dijo a la multitud en Texas: «Hermanos y hermanas, no podemos permitir que la historia se repita. Estados Unidos enfrenta enormes problemas aquí en casa. Deberíamos estar gastando nuestro dinero y personal en reconstruir Estados Unidos, no en entrar en una guerra contra Irán. No te quedes fuera de la verdad. Suscríbete ahora a InfoLuis y activa la campanita para recibir actualizaciones en tiempo real y análisis profundos de esta crisis que está reescribiendo la historia. Tu fuente esencial de información en momentos de máxima tensión».